Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, aquí andamos listos, preparados. Bueno, pues vamos a iniciar la sesión. Es un nuevo texto. Es un texto que parecería ser muy extenso porque son varios capítulos a revisar, pero en realidad la lectura es breve, además de una escritura bastante amena. Es otro tipo de escritura con el que nos vamos a topar. Y bueno, para no quitarle tiempo y sobre todo porque, bueno, el compañero doctor Luis Fernando Ceja, pues tiene una presentación preparada, pues más bien vamos a darle la voz a él para que nos guíe en esta lectura y pues él nos indique cómo será la forma de la dinámica de esta sesión, si podemos ir interviniendo o si quiere hacer primero su exposición y después al final abrir la ronda de preguntas, respuestas, comentarios. Sin más, pues bueno, presentamos a Luis Fernando Ceja Farías, que es quien será encargado de guiar esta sesión. Adelante, Fer. Hola, ya está. ¿Tengo que poner mi cámara? Pues como veas, si te sientes cómodo con la cámara bien, si no, pues tampoco hay tanto problema. Ok, la voy a dejar así entonces. Bueno, entonces ya se ve bien la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, todo bien. Ok, pues el, el nombre pues es La contracultura en México. Entonces vamos a ir explicando más o menos de qué trata la palabra contracultura, porque parecería sencillita, pero me vinieron varias curiosidades. Primero vamos a hablar del autor. Bueno, primero, si quieren decir cualquier cosa, ah, pueden decirla. Cada, no sé, pues yo les como su tema, cada pequeñito tema, les voy a preguntar si quieren decir algo, pueden decirlo y no hay necesidad de esperarse hasta el final de la presentación. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del autor, que es José Agustín Ramírez Gómez. Al inicio de la lectura dice algunas cosas que él estudió, pero no dice dónde las estudió. Yo me puse a buscar tantito, 5 minutos, y me salió que, bueno, estudió letras clásicas, primero en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, estudió dirección en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y composición dramática en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Asociación Nacional de Actores. También en la misma lectura dice algunos trabajos que ha hecho como guionista, narrador, presentador, productor de algunos programas, etcétera, etcétera. Y algo que no dice en la lectura es que era parte de una literatura de la onda, que así la describió una escritora también que se llama Margot Glantz, que es básicamente una escritura que iba un poco en contra de lo que estaba como establecido en sus épocas. Ahorita vamos a ir viendo un poco de qué es lo que estaba pasando. Eh, bueno, el primer apartado es burbujeando bajo la superficie. Esto empieza explicando empieza hablando en, en los años 50, que el país acababa, de cierta forma, ahora sí se podía decir que había acabado la revolución y el país se veía como que iba en un buen camino.
iba mejorando en varias cosas, de la economía se veía bien, la educación se veía bien. En la clase pasada lo habían mencionado un poco, que es el estado de bienestar que se estaba generando, pero también como lo mencionaron ayer, era un estado de bienestar generado por una sobreprotección, se podría decir. O sea, algunos jóvenes sentían que todas las normas que se estaban generando de diferentes ámbitos eran demasiado sofocantes. Que sí, la economía iba bien, la educación estaba bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, todavía no estaba todo perfecto por esto mismo. Se sentía que las normas eran demasiado fuertes, no les dejaban libertad. Y empezaron protestas y empezaron formas de expresar alternativas a las que ya estaban. Esto es la contracultura. Es algo que está o en contra o hacia otra dirección de lo que está establecido. ¿Ok? Allí, antes de, bueno, hasta aquí, ¿quieren decir algo? ¿Nadie? Ok, entonces seguimos al siguiente apartado, que es los pachucos. Bueno, los pachucos son pandilleros que eran descendientes de personas mexicanas. Lo que pasó, lo que explica en la lectura es que pues las personas que tienen ascendencia, así como lo dice, los que tienen ascendencia mexicana vivían en unas situaciones, en unas circunstancias bastante malas eh, por varios motivos, pocas oportunidades. Aunque se pensaba que Estados Unidos era la maravilla y que ibas a ir a hacer millonarios allí, pues había pocas oportunidades buenas realmente. También eran pues despreciados, eran dejados de lado. Para sentirse seguros, jóvenes que son descendientes de estas personas que migraron a Estados Unidos empezaron a juntarse en pandillas. Estas pandillas eran los pachucos, que se conocían como pachucos por la historia de cierto joven que tuvo bastante influencia, que se supone que era de Pachuca, que venía de Pachuca. Y bueno, este joven empezó a utilizar ropa parecida a la que usaban los negros que tocaban jazz, que era como un traje muy grande, holgado, con hombreras amplias, como para tener presencia. Pues este joven empezó a tomar ese estilo. Después, su grupo, el grupo del que él era líder, empezó a ser conocido como los Pachucos, por, pues, por esta persona que era de Pachuca. Y al final, todos los pandilleros que venían de México empezaron a ser conocidos de esta forma, como los Pachucos. Bueno, esta parte es importante porque recuerden que estamos hablando de contracultura. Y este estilo de vestimenta, esta forma de vivir, el autor la ve como un gran ejemplo de contracultura, porque se, se supone que pues en Estados Unidos era todo oportunidades, todo bonito. Sin embargo, estaban estos grupos aislados que tenían que unirse y tener una forma de sentirse ellos mismos. Y pues aunque muchas personas, aunque muchos pandilleros empezaron a tomar este estilo, no se puede hablar que es una moda, porque en realidad este estilo era para diferenciarse de todo lo demás. Ellos eran ellos, por eso ese era su estilo, era su contracultura. ¿Okay?
¿Algo que quieran decir de eso, de esa parte? Sí, yo. Ok, dale. Se me hace interesante que desde aquí, desde los pachucos, ya empecemos o ya podamos encontrar esta relación entre la contracultura, y en especial la contracultura que nos va a llegar aquí en México, con, digamos, la forma de vivir de las personas afrodescendientes en Estados Unidos. Varias veces y con varios grupos se habla de tradición, música, vestimentas de negros. Digamos, me parece interesante esta forma que después tienen los pachucos, ¿no? De vestirse como estos jazzistas, siendo que pues ambos, personas afrodescendientes y personas mexicanas, pues son las que las tienen de perder en Estados Unidos, más en esa época. Y solo decir eso y poner una parte de la que no se habló mucho, de el cómo veían a los pachucos, porque se hace bastante padre lo que ponen en el libro sobre ¿quién era? ¿Octavio Paz? ¿Quién era? Que empiezan a Sí, sí fue. satanizarlos y hablar de ellos como personas que no tienen una cultura. En realidad solo están, ¿cómo decirlo? Tienen un movimiento visceral que nada más se está expresando sin tener nada que decir. Entonces, nada más esas dos cositas se me hicieron como interesantes del texto, nomás para complementar. Sí, bueno, va Ricardo. Qué lástima que no anda por acá Maximiliano, porque me parece que toca el tema que le interesa. Y bueno, yo nada más quería enfatizar este asunto del autoritarismo, así como, bueno, al final sí me gustaría aportar sobre este periodo de los años 50 y el autoritarismo y este excesivo paternalismo. También lo vemos en estos autores como Octavio Paz, que critican estos movimientos, sobre todo de jóvenes. Pero sí, ahí hay un reflejo de ese autoritarismo. Sí, también lo que dice de lo que decía Octavio Paz, me acuerdo que, no lo puse en la presentación, pero me acuerdo que dice que los veía como suicidas, como un grupo suicida, porque no iban para ningún lugar, como dice Sergio. Saúl quiere decir algo. Nomás para informarles que Max está en un asunto familiar y por eso no pudo venir, pero ya, solo eso. Pues que vea la presentación, Sí, que vea el nomás video. para avisarles. Ok, ¿alguien más? Si no, para seguir. Estamos aquí en existencialistas y beatniks. Estos son dos apartados diferentes. Primero viene existencialistas y explica qué son, y después los beatniks, pero yo los junté porque pues tienen bastante relación. Bueno, primero, los existencialistas se dan en Europa. Es un grupo que tiene una forma de pensar bastante pesimista, pero que el autor del libro que estamos revisando lo describe también como un poco poético. Esto es porque después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba pasando pues por momentos malos, fue de los lugares que más sufrieron, porque pues estaban justo al lado de todo el desmadre. Y por eso por eso se generaron estos grupos. Bueno, aquí dice dos nombres, dos de los poetas que iniciaron con este movimiento, que es Jean-Paul Sartre y Albert Camus, no sé cómo se pronuncian, pero bueno, ahí Jean-Paul están. Sartre y Albert Camus. Ok, así, gracias. Y bueno, esta forma de pensar, este
esta corriente fue bastante conocida pues, por eso, porque todas las personas se sentían como decaídas después de la guerra. Todos veían que estaba todo destruido, estaba todo, y no solo estructuras, sino que, pues, o sea, no solo edificios y todo eso, sino que todo en general, la sociedad, la economía, etcétera, etcétera. Después, los beatniks se dan en Estados Unidos y estos tienen más influencia como contracultura, porque la parte de los existencialistas se podía entender un poco mejor que estuvieran con esta forma de pensar, porque pues era Europa, a ellos justamente les tocó la pelea de frente. Pero Estados Unidos se veía como el país superpoderoso, el más rico, el más fuerte. Sin embargo, en este país superpoderoso a la vista, también se veían estas formas de pensar, que son, que pues en esta parte se conocieron como los beatniks. El nombre viene de, aquí lo dice, de Beat Generation, que es como generación golpeada, abatida. Después, bueno, eso viene, de ese nombre viene Beat. Y después, si de por sí la moral estadounidense ya estaba como mal, o sea, se empezaba a ver que estaba mal con estos poetas, con estos escritores que se consideraban de la Beat Generation. Después, la Unión Soviética lanzó el satélite Sputnik, que fue el primer satélite, y Herb Caen es un periodista. Se le ocurrió el término, ya que es el que estamos hablando, el beatniks. Nix de pues, el Sputnik y Beat del antiguo nombre de Beat Generation. Esta parte, el autor la describe como otro ejemplo de contracultura, por eso mismo se supone o se pensaba que Estados Unidos era superpoderoso, que no tenía nada mal el país. Después de la guerra ellos habían ganado. Y sin embargo, la moral social en realidad no estaba tan fuerte, no estaba tan alta. ¿Alguien quiere, Ricardo? Sí, yo. Bueno, un poquito ligar estas dos cosas que nos planteas de, en general, Europa, pero en gran medida en Francia, es en donde se da este movimiento, por eso estos, además de poetas, sobre todo filósofos, escritores, que después van a influir también en la música y en el cine. Pero este sentimiento, esta sensación de la que hablas de pesimismo, que si bien a veces se plantea como una onda general, y recordemos siempre en esta licenciatura y en estos estudios tratamos de, sí, entender las generalidades, pero también reconocer y saber que no es que todos estuvieran deprimidos, pero si nos ubicamos en el contexto, pues claro, o sea, imagínense, los franceses habían sido dominados por los alemanes, sus ciudades habían estado derrumbadas, como dice Fer, pues su moral, su estado de ánimo estaba por los suelos, ¿no? Porque además, pues sí, o sea, realmente Francia e Inglaterra, pues pierden la guerra, ¿no? Quienes los rescatan son los rusos y para la historia oficial los gringos, pues, ¿no? Pero ellos realmente, los ingleses, los franceses, pues en realidad fueron derrotados, pues, ¿no? También esa misma sensación de derrota, pues bueno, se encontrará también en Alemania, y aunque Alemania tomará otro rumbo, recordemos que hay una separación de las dos Alemanias, oriental y occidental, y aunque la historia de Alemania tomará otro rumbo, aún así ese pasaje de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, pues marcó a toda una generación. Y en ese sentido, esta sensación de pesimismo, esta sensación de la existencia, basta nada más leer la obra de Albert Camus, clásica La Peste, pues de esta
sensación de finitud, de esta sensación de una corta existencia, de que el ser es arrojado a una vida gris, oscura, este panorama desolador, ¿sí? Que en gran medida, como les digo, se ve reflejado en las artes, se ve reflejado en la música, ve reflejado en el cine, pues tiene ese sentido, sí, quizás por el halo derrotista que tiene pues este contexto en el que están viviendo los franceses en particular, pero que curiosamente, así como nos lo dice Fer, pues Estados Unidos como el gran ganador, o por lo menos para el mundo occidental como el gran ganador de la guerra, que además a partir de ahí se posiciona como el país o uno de los países más ricos e importantes. Sabemos que su contrapeso serán los rusos en esa época de la llamada Guerra Fría, pero que también a la vez empezaba a mostrar esa sociedad supuestamente fuerte, esta sociedad con una gran moral, ¿no? con un gran espíritu, que también había resultado fracturada, sobre todo porque muchos de las familias, porque muchos de los soldados que habían participado en esta guerra, pues los que regresaron mal, regresaron con problemas emocionales, regresaron algunos mutilados o muchos no regresaron. Y eso afectó moralmente a muchas familias norteamericanas. Después, bueno, vendrá la guerra de Vietnam, no me quiero adelantar con esto, pero hace días que hablábamos de estas teorías conspiranoicas, no es... adelante también nos va a hablar un poco de esto, pero no es de desechar todas estas situaciones que se generan en Estados Unidos, que empiezan a transformar estos valores tradicionales norteamericanos y que a la vez también se va a ver influenciado este tipo de sensaciones, de sentimientos en el arte, en la música, en la literatura, que bueno, después el texto nos va a hablar ya lo que tiene que ver con otro tipo de experimentaciones, ¿verdad? Pero no me quiero adelantar con eso. Entonces, para complementar lo que estás diciendo, Fer, pues sí, hay este contexto de la Segunda Guerra Mundial que quizás para muchos de nosotros pues ya no nos sea tan cercano, que además para muchos de nosotros como mexicanos pues no lo vivimos tan de cerca, aunque México participó en la Segunda Guerra Mundial con el dichoso Escuadrón 201, pero que, digamos, la parte más bélica, afortunadamente, pues no nos tocó vivirla, pero sí hay ciertas repercusiones que van a ser parte de la vida social y de las transformaciones de la vida social de nuestro país, que están relacionadas con lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial. Me llamaba la atención lo que decía hace rato Sergio, de cómo se podía ver este vínculo de la comunidad afroamericana cercana o la influencia en ciertas prácticas de los jóvenes mexicoamericanos, que históricamente ha sido por lo regular una historia de conflicto, pero también tiene que ver con ese mismo contexto, ¿no? No en balde el dichoso programa Bracero, a lo mejor hasta varios de sus familiares, sus abuelos, la migración importante que se va a dar en los años finales de los 30, 40 y 50 es gracias a ese programa, que es resultado de una serie de políticas del Estado norteamericano, del Estado estadounidense, para solventar la baja de obreros de origen estadounidense o afroamericano, porque pues se habían ido a la guerra y no tenían obreros. Entonces por eso generan este programa para que obreros mexicanos, sobre todo del campo y de cierta industria, se vayan a trabajar a Estados Unidos. Hasta ahí mi reporte, Fer. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo más? Ok. Pues sí, una parte antes de pasar a lo siguiente también es que
pues estamos hablando de contracultura en México, así que obviamente no puede faltar la mención de los beatniks en México, que en la lectura explica que en realidad no se dio tanto, no se vio tanto, tal vez pues por lo que acaba de decir Ricardo, México no participó mucho en la guerra. Sin embargo, algunos de los beatniks viajaban a México y según en qué lugares ibas, se podían ver cafés en donde ellos entraban y expresaban su poesía, eh, tomaban drogas, que esto es también una parte, el consumo de drogas también fue algo un poco característico de los beatniks, no tanto como fue después con otros grupos que luego lo vamos a ver, pero bueno, en México también se empezaron a ver estos lugares donde se expresaba este tipo de poesía. Bueno, el siguiente apartado es rock and roll y rebeldes sin causa. Bueno, primero dice un poquito de los antecedentes del rock. El rock viene de una mezcla de varios géneros, pero lo importante es, otra vez hablando de la contracultura, de lo que significa contracultura y de algunas expresiones de contracultura. El rock se veía con desprecio al inicio. Bueno, y después, casi toda su vida se ha visto un poco con desprecio, pero pues, obviamente con especial fuerza en sus inicios. También porque, aparte de decirse que era puro ruido, que eso no es música, ah, las personas que escuchaban esta música, pues eran personas que en general no se sentían a gusto con lo ya establecido y buscaban formas alternas de expresarse. Bueno, aquí cuando llegó el rock, lo primero que se vio fueron artistas que ya estaban consolidados, que ya tenían su carrera y que eran parte de algunos medios que pues también ya estaban consolidados en el país. Pero poco a poco el rock fue tomado por los jóvenes. Y cuando fue tomado por los jóvenes fue cuando en realidad se empezó a ver como una contracultura. O sea, no que en el momento se dijera, el rock es contracultura, sino que analizándolo se puede ver como se puede ver más claramente la, la intención que tenía de expresar cosas que no se podían decir. La parte adulta, bueno, como lo dice aquí en la presentación, la parte adulta, que eran jóvenes desde universidad a más grandes, veían esta música como mala, tanto como mala influencia o como mala en general, como si no fuera música. Y empezaron a decirle a los jóvenes que escuchaban esta música rebelde sin causa. En parte creo que era por una canción que se llama así, y por otra parte porque pues esta generación más grande de edad se sentía la más correcta, la que tenía la razón por lo que habíamos mencionado al inicio, que es que pues se sentía el país como que iba muy bien durante varios años, no solo fue en los inicios de los 50, sino que bastante tiempo se sintió como que el país iba súper bien con las normas que tenían estas personas adultas. Entonces, cuando ven estas expresiones alternas, las empiezan a ver como peligrosas. Esto también sumado a las pandemias,
que se empezaban a ver también. Pues no tardó en tacharse el rock como algo malo. Tampoco tardó en ser tomado como una expresión alterna para estos grupos. ¿Algo que quieran decir? Yo sí. Sí, Ricardo. Bueno, si no hubiera alguien más, toda esta cuestión de los rebeldes sin causa no solamente viene de ciertas canciones o de cierta música, sino también de ciertas novelas y después películas, en donde, sobre todo, si no me recuerdo, creo que es a mediados de los 40 en Estados Unidos, se empieza también a dar este fenómeno de los grupos, de las pandillas, no solamente de las comunidades afroamericanas o mexicanas, sino también de las propias estadounidenses. De por sí, en la forma en la que está constituido Estados Unidos, es decir, las comunidades étnicas que integran a este país, ¿no? Irlandeses, ingleses, alemanes, generalmente siempre se han organizado más o menos de manera étnica. Después, bueno, van a existir, claro, la parte multiétnica, pero estas agrupaciones de jóvenes, sobre todo en estos años, que algunos empiezan a rebelar contra esta idea de ir a la guerra porque pues, quieren disfrutar la vida o quieren vivir la vida, pues empiezan a eso, a organizar en grupos, en lo que llaman pandillas, en algunos casos sí hacer algunos delitos, robar algunas cosas para armar alguna fiesta, pero empiezan a ser como ubicados como esos jóvenes, ¿no? Que se visten de manera diferente, que se peinan de manera diferente. Todavía estamos en esta etapa antes de dejarse el cabello largo algunos, como forma o sinónimo de resistencia. Y van a haber un par de figuras ahí en Estados Unidos primero, después en Inglaterra y luego pues en nuestro país. Un par de figuras llamativas, ¿no? En el caso de la música, Elvis Presley, que obviamente es el referente, pero que detrás de él, pues bueno, había muchos músicos más, ¿no? James Brown, Little Richard, que venían de la música soul, de la música del blues, y en el cine la figura de James Dean. Curiosamente, Elvis Presley y James Dean, pues caucásicos, blancos, y que bueno, por eso no se equivocaron Adorno y Horkheimer, pues van a ser figuras mediáticas que ya empleados por los más medias, pues van a proyectar una serie de figuras o de identidades que, ojo, no estoy diciendo que no existieran, sino que impulsadas por los medios, pues van a transmitir otro tipo de valores. Pero ahí toda esta, digamos, volvemos a la discusión que teníamos ayer sobre un Estado fuerte, un Estado proteccionista o esta idea de un Estado paternal. Ahora ya estamos aumentando el término autoritario. De repente encontramos a esta forma de expresión o que estas formas de expresión, encontramos que estas formas de expresión como los rebeldes sin causa, los pachucos, pues todos estos movimientos juveniles, empiezan a ser tratados de manera autoritaria por el Estado, cual padre enojado que no quiere que su hijo se vuelva rock and rollero, se vuelva pachuco, que se deje el cabello largo o que consuma drogas, pues, ¿no? Y entonces se inician todas estas, digamos, como estrategias, vuelvo a decir, autoritarias, impositivas, sobre estas expresiones artísticas, musicales, literarias, ¿no? Cinematográficas. Entonces es interesante ver ese periodo, es interesante entender este periodo y conocer qué es lo que está ahí, lo que se está entremezclando entre las industrias culturales, los medios, la cultura, la misma política y la vida social. Eso sería todo.
Muy bien, gracias, Ricardo. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? ¿Cuál es el rock and roll y los rebeldes sin causa? Si no, Vamos, yo pensé que esto iba a despertar más interés. Abigail. Pues creo que no lo han mencionado todavía tan directamente, pero pues esta oleada del rock le molestó a le molestó pues a los mayores y surgió lo que dice aquí por primera vez una brecha generacional y sobre todo que causa molestia porque cómo iba a ser posible que estuvieran molestos con este nuevo gran proyecto de nación donde supuestamente las cosas estaban saliendo súper bien. Entonces este levantamiento contracultural pues como que vino a manifestar que en realidad viejos mitos fundacionales del país, de la nación y los valores que eran como pilares de la mexicanidad y todo esto pues estaban comenzando a desgastarse, ya no tenían sentido para las generaciones jóvenes y se necesitaba pues reafirmar una identidad de lo mexicano y una identidad juvenil y iba a decir otra cosa pero ya se me olvidó. Pues sí, eso por ahorita. Yo nada más antes de, Jacob también tiene levantado la mano, es justo lo que está pasando más o menos en estas épocas, obviamente nada más con una participación de los medios de comunicación, y bueno, otro contexto, pero es un proceso muy parecido a lo que está pasando en nuestra época contemporánea, con los jóvenes y con esa generación de chavorrucos, ¿no? Creo que sigue Jacob Fer. Ya, ¿se me escucha bien? ¿Ahora sí funciona esta cosa? Bien, parece Todo que sí bien, tengo muy bien. internet bien. Pues, no es un tanto que dejemos de participar, es que simplemente, pues sí, cada generación, es algo que he visto y he notado que cada generación tiene un choque contracultural con la generación anterior y con la generación que le sigue. Ya es algo que como es una dificultad de la persona o del ser humano a partir de cierta edad el adaptarse, empieza a crear ciertas diferencias con las generaciones pasadas y con las generaciones futuras. O sea, es tanto la idea de, por ejemplo, vamos a ponerlo con la actual. Tenemos una generación que denominamos cristal, a la cual no se deja prácticamente de nada, a comparación de una generación a la cual han denominado, ¿cómo le pusieron? Baby boomers, algo así, en la cual pues se acataban a lo que estaba establecido. O sea, cada generación va rompiendo sus propios dogmas y va aprendiendo nuevos conforme los va necesitando. No sé, es prácticamente eso. Y en México se dio mucho eso. Recuerdo un documental del rock, ahorita que vienen diciendo. No recuerdo bien el nombre de este artista. Roberto, Ricardo, algo así, no recuerdo. Rodrigo En el cual, González. con el cual fue uno de los hitos principales en Ciudad de México y realmente y a lo que recuerdo de su historia, a él lo obligaron a estudiar psicología, dado que la carrera de la música no era algo que dijeran, no, esto no te va a servir, esto no es para ti. O sea, si tú ve y trabaja en algo que te genere dinero, o sea, realmente se siguió una política capitalista en la cual si no te deja dinero, no lo hagas. Aunque te haga feliz, no importa, no lo hagas. Porque no es seguro que te vaya a dejar algo. Ya es todo. Sí, nada más al Rodrigo no es que lo obligaran a estudiar psicología, él quería estudiar psicología, se va a Jalapa y ya después no le gusta y se va a Ciudad de México a ser músico. Era de Tampico el carnalazo. Sí, de hecho, pero es todo lo que recuerdo prácticamente. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna cosita? ¿No? Ok, bueno, seguimos. Ya había mencionado un poquito nada más
a las drogas, un apartado, pues se llama alucinógenos. En este apartado lo que hace es explicar varios alucinógenos, un poquito su historia, y bueno, todo eso. En México hay, bueno, se menciona que hay varias plantas alucinógenas que ya se usan desde hace mucho, que se conocían como plantas plantas de poder. Algunas plantas, estas, son los hongos alucinógenos, las semillas de la Virgen, el peyote también lo menciona, y creo que menciona también un poco la marihuana, pero de los más importantes es el LSD. Bueno, del peyote menciona que es el más conocido o el que se conoce desde hace más tiempo. Dice que hace 4000 años ya se estaba usando el peyote en algunos grupos originarios. De los hongos alucinógenos menciona una historia de Wasson, no sé cómo se pronuncia otra vez, que bueno, esa persona se enteró de los hongos que tenían propiedades súper locas, interesantes, y viajó a México y se encontró con una persona que se llama María Sabina. Esta mujer, cuando era pequeña, creo que la historia era que se le perdió algo y cuando fue a buscarlos encontró unos hongos, y como en su comunidad era normal el consumo de hongos, ella los agarró y los comió. Después empezó a sentir raro y obviamente no tardó en darse cuenta de que lo que hizo que ella se sintiera rara fueron estos hongos. Entonces, desde ese entonces, junto con su hermana, pues ella empezó a consumir hongos. Y en los viajes de Watson, ella se encontró con ella, bueno, en el segundo viaje creo que fue cuando se encontró con ella. Bueno, es una historia muy interesante, muy graciosa. En algún momento cuenta que el esposo de María la maltrataba, creo, o en algún momento le reclamó algo y al día siguiente apareció muerto en medio de la calle. Y no se le culpó, creo, pero pues pero bueno, es eso. También se menciona un poco de las semillas de la Virgen, que son parecidos a ay, se me fue la palabra, a las lentejas. Y por último, el que es más importante en el resto de la lectura es el LSD, que fue descubierto por dos personas, Albert Hoffman, y W.A. Kroll, que pues estaban investigando algunas cosas, se encontraron con el LSD 25, creo que es el 25, pero fue Hoffman. Bueno, dejaron ese descubrimiento como, bueno, pues una sustancia rara y la dejamos, pero un tiempo después, Hoffman creo que fue accidental, no me acuerdo bien, creo que fue accidentalmente, se consumió un poco de este LSD y se sintió raro. Entonces sospechó que fue el LSD la sustancia que lo hizo sentir raro. Entonces tomó una cantidad que él pensó que era pequeña, pero que después se descubriría que en realidad era demasiado. Él tomó esta supuesta pequeña cantidad de LSD y empezó a alucinar. O sea, literalmente a alucinar. Y pues después de esto se empezó a investigar más las propiedades del LSD,
que es algo de lo que se va a hablar ahorita más a detalle. ¿Alguien quiere decir? Dios. No, que es, ¿Cómo? le llamaban la puerta para hablar con Dios. Después escribió un libro que se llama Las puertas de la percepción, en donde, bueno, ya de ahí se explican otras historias. Okay. Bueno, ¿alguien quiere decir algo de este capítulo? Avi. A mí me parece muy interesante y tiene ya un poco de relación con el apartado anterior. Cómo a esta serie de descubrimientos y de hechos le siguieron a pues más de un fenómeno como este que estamos viendo aquí. Y es interesante ver cómo formaron estas drogas, pues una parte importante de ciertos movimientos. Y a mí me ha parecido siempre interesante y algo curioso cómo una legión de personas, sobre todo en Norteamérica, empezaron a unirse a esto, a seguirle los pasos o hacer un intento por seguirles los pasos en su curiosidad. Y yo siento que un poco en esta sensación de, no sé, o sea, cuando surgen los hippies, hay un montón de gente que empieza a irse por empiezan a surgir muchos movimientos pseudo espirituales basados en la espiritualidad oriental y budista, también indigenista. Y creo que hasta la fecha todavía hay mucho eco de eso, ¿no? Hay mucha gente que siento que es una especie de fenómeno de, no sé, como de pérdidas de palanca, como de la búsqueda de la identidad. Voy a jugarle a esto del budismo y la espiritualidad. Se pone de moda el yoga, se pone de moda otros personajes que después resultaron ser estafadores. Y creo que todavía hay ecos de esa ola hoy. Es muy interesante cómo en Occidente nos encantó jugarle a eso. De acuerdo con Abigail, tan solo es nada más ir a una fiesta rave, en donde se consume gran cantidad de estas sustancias. Es más, hasta el LSD ya no es nada más de lo que se consume. Y cómo hay, si se hiciera un estudio sobre, por ejemplo, los músicos y toda la parafernalia que hay alrededor de estas fiestas, nos daremos cuenta que muchos apelan a cuestiones hinduistas, a toda esta onda religiosa. Obviamente, quienes han participado en estos eventos, yo no, ¿verdad? Quienes han participado en este tipo de eventos, pues hay una relación muy fuerte entre la música, los visuales, la parafernalia y el consumo de estas sustancias, que a la vez también algunos antropólogos que han hecho estudios sobre este tipo de situaciones, pues también lo encuentran. El mismo Fer lo mencionaba, como ciertos rituales en pueblos indígenas, no necesariamente prehispánicos o mesoamericanos, encontraban también en ciertas sustancias o en ciertas plantas de poder un elemento importante para sus rituales, ¿no? Para la carga espiritual. No en balde toda la cuestión que tiene que ver con el tema de la espiritualidad, sobre todo oriental, no la occidental, pero sobre todo oriental, tiende también a navegar por estas situaciones, llamémosle, ojo, estoy hablando en términos académicos, no en términos mágicos, pues, ¿no? Tiende a experimentar en toda esta situación de las alucinaciones, pues, si uno se pone a pensar, por ejemplo, en cómo ciertos rituales religiosos, por ejemplo, tibetanos, por ejemplo, hace rato por aquí mencionó Abigail la yoga, ¿no? Las religiones budistas y todo este rollo que tiene que ver con la meditación, que tiene que ver con los estados de paz, que tiene que ver con la concentración, además de un tipo de alimentación, el espacio, etcétera. Pues claro que toda esa, digamos, ese trabajo cerebral, pues
llevado en esos contextos, pues te permite pues conectar con la imaginación, con la capacidad cerebral. De la misma forma como otras tribus u otros sistemas religiosos a través de este tipo de sustancias que efectivamente activan ciertas partes neuronales, pues claro que generan ese tipo de reacciones, ese tipo de fantasías, de sueños, de reacciones cerebrales, ¿no? Y eso es lo que finalmente es el LSD, pues una sustancia química que genera la reacción de ciertas partes del cerebro y que obviamente después llevadas a estas narrativas, a estas mitologías, pues claro que por eso tenemos o encontramos que, por ejemplo, para los wixárikas, el peyote es una sustancia fundamental para su ritual, para su religiosidad, y por ello hay una narrativa bastante cósmica que tiene que ver con el territorio, el espacio y el propio ecosistema. Por eso al peyote le llaman el venado azul, que es la sabiduría, ¿no? Por eso, ojo, no estoy hablando en términos chamánicos, sino tratando de entender esto precisamente que dice Abigail, cómo durante este contexto, ¿no? Venimos años 40, guerras, momentos de liberación, momentos de varios movimientos sociales, de jóvenes, etcétera, y regresar a estas experimentaciones en estos escarceos de prácticas globales, ¿no? Como también lo diría por ahí nuestra compañera Abigail, de cómo estos jóvenes, sobre todo de países europeos o de países o de estadounidenses de primer mundo, están inconformes con el sistema económico, político, excesivamente riguroso y bueno, doctrinario, etcétera, y empiezan a experimentar y a buscar otro tipo de respuestas, y empieza a surgir este tipo de movimientos, ¿no? No solamente en la música o en la literatura, sino ya la experimentación con otro tipo de religiosidades que después se van a hacer conocidas como las religiones New Age, y que aunque nos parezcan temas como graciosos, chistosos, o como temas ahí un poco de eso, de la contracultura, etcétera, en realidad, si los vemos, si los estudiamos, si los analizamos, explican mucho de nuestro mundo actual, de nuestro México actual, de nuestra oferta amplia de festividades, de religiosidades, de visiones espirituales, de entretenimiento. Y me parece que en ese sentido, este punto de esta explosión de consumo de ciertos enervantes, ojo, yo ni las estoy descalificando, ni estoy haciendo una explicación moralina de las sustancias psicotrópicas, pero que sí nos ayudan mucho a entender, por ejemplo, del crimen de violencia que vivimos hoy en día en nuestro país, y no solamente en México, en Colombia, en América Latina en general, pues, ¿no? O sea, ese boom de las drogas que hay en día y toda la gente que ha fallecido producto de la violencia irracional de estos grupos, y no me refiero nada más a los grupos criminales, sino a los que están coludidos con ellos, políticos, empresarios, etcétera. Toda esta masacre horrible que hemos vivido en nuestro país por intereses económicos, pues en gran medida también hay una correlación con esto que nos está diciendo esta lectura, ¿sí? Entonces, me parece que no es una lectura ingenua la que estamos leyendo el día de hoy. Adelante, Fer. Perdón, era más. Sí, hola. Sí, hay que tener en mente el título de la lectura, que es Contraculturas. No se está hablando de las drogas como algo simplemente curioso o algo gracioso, algo, ay, sí, las drogas, sino que pues están dentro de un contexto que está hablando de las contraculturas. A lo mejor en este apartado que solo habla de las drogas como tal y un poco de los inicios o de lo que se conoce de ellas, no se ve tanto, pero ahorita más adelante
en los siguientes apartados se va a empezar a ver más este sentido contracultural. Seguimos con los hippies. Bueno, la palabra hippie dice en la lectura que viene de hip, es como un diminutivo de hip, y hip es como un primo o un hermano de la palabra hipster. Y que pues se mexicanizó con J en español de México, como está aquí, que es hippies. Bueno, empezamos con Ken Kesey, que fue un poquito de su historia, que fue un escritor que fue voluntario para unas pruebas de los efectos del LSD. Antes mencioné que se empezaron a estudiar más estos efectos. Pues una de estas pruebas le quedó cerca a Ken Kesey. Creo que fue uno de sus amigos el que le dijo de estas pruebas y él le entró la curiosidad y pues se presentó como voluntario. Y le gustó mucho cómo se sentía y fue varias veces, fue todas las veces que pudo a esas pruebas. Cuando le prohibieron las pruebas, porque pues ya se habían acabado, porque ya había ido demasiado, él buscó maneras distintas de conseguir esta droga. Él se mudó a las afueras de San Francisco, en una cabaña, y se mudó con su familia. Y alrededor de, bueno, para este entonces, para este momento, Kesey ya había encontrado una forma de conseguir LSD, de conseguir estas drogas. Y alrededor de esta cabaña, alrededor de este terreno que él había conseguido, se empezaron a juntar varias personas que vivían en cabañas por allí cerca y que tenían intereses similares con los de Kesey, que son la música, que es la música rock, que ya la habíamos mencionado antes, cosas tecnológicas y pues las drogas alucinógenas. Estas personas se conocieron como los pranksters. Creo que es Merry Pranksters, no Ferry Pranksters, pero en el libro decía Ferry, no Merry, entonces lo puse así. Pues bueno, los pranksters estaban unidos con en algún momento Kesey consiguió un camión, un autobús escolar, y lo llevó pues a este terreno. Cuando los pranksters vieron esto, este camión comenzaron a modificarlo, lo comenzaron a pintar de diferentes formas, cosas, no sé, esotéricas, mágicas. Le empezaron a poner también cosas tecnológicas, que era algo que les gustaba. Le ponían bocinas para también la música que querían escuchar. Las ponían por fuera y por dentro las bocinas. Y también por fuera ponían micrófonos que retransmitían lo que se escuchaba afuera adentro del camión, para que en el recorrido fueran escuchando lo que iba sucediendo afuera. Y pues este camión, este autobús fue nombrado como Furdur, que es como un juego con la que es en inglés significa más lejos. En este camión viajaron estas personas, Kesey con los pranksters. Dato curioso, en la lectura dice que tenían drogas en cajitas de jugo.
las metían en las cajitas de jugo y se las iban tomando y pues ahí para ir en el camino a gusto. Bueno, llegaron hasta llegar a la casa de Timothy Leary, que era un psicólogo que también le gustaban las drogas alucinógenas. Pero hubo problemas porque los pranksters y Casey eran personas que hacían mucho relajo, o sea, les gustaba mucho el relajo, les gustaba tener la música fuerte, les gustaba ir gritando, hablando, no les gustaba quedarse quietos o callados. Sin embargo, Leary y su grupo eran más tranquilos, eran más, sí, eran más relajados y vivían la experiencia de estos alucinógenos de una forma casi completamente diferente. Entonces hubo problemas, no se llevaron muy bien y al final Casey se fue de allí. Y bueno, antes de pasar aquí, así fue comenzando un poquito el movimiento hippie. Aquí en este momento todavía no son conocidos como hippies, como tal. Eran los pranksters y pues el grupo del Herey. Entonces, hasta aquí, ¿alguien quiere decir algo? ¿Nadie? Ok, seguimos. Entonces, pasamos a la historia de Owsley, que era hijo de un senador. Entonces, y era una persona que al parecer tenía pues talento con la química y estuvo experimentando con estos alucinógenos al punto de que fue conocido como el mayor productor de LSD del mundo y el que mejor hacía esta droga, el que hacía la droga más, el LSD más puro. Entonces, Casey, cuando se puso en contacto con él, se empezaron a hacer fiestas, eventos en los que se escuchaba rock y pues, se consumía la droga de Owsley, el LSD de Owsley. Tenía variedades con nombres como... Ajá, no, me trabé un poco. Era tanto así, pues, que tenía variedades de LSD con colores, con nombres. Estos fueron las pruebas de ácido, que si bien lo entendí, lo que buscaban era llevar el LSD, estos alucinógenos, a la mayor cantidad de gente posible, al punto en que Casey en algunas reuniones les daba LSD a sus invitados, a veces sin avisarles. Ok. ¿Algo que quieran decir de esta partecita? ¿Nadie? Ok, seguimos. Pues bueno. Michael Fallon era un periodista que él acuñó la palabra hippie ya como tal para referirse a las personas que vivían pues en Haight-Ashbury, pero bueno, siguiendo con todo lo de las pruebas de ácido, las fiestas que se hacían, estas comunidades iban creciendo cada vez más.
el LSD tenía un gran éxito. Salían varias otras drogas con efectos más potentes, pero con menos duración, o más largas, pero menos potentes, etcétera, etcétera. Pero el LSD de Owsley era como la joyita, se podría decir. Y fue tanto el éxito que empezaron a abrir salas, empezaron a abrir lugares donde ibas y escuchabas rock. Creo que te perdimos un rato, Luis. Luis Fernando. ¿Soy yo el único que perdió Luis Fernando o los demás también? No, ya No, no, sí, no, no se escucha. Sí, también. Ok. Cuando estos grupos ya empiezan a crecer. Luis, te perdimos tantito. Bueno, un ratito. Ay, se trabó Sí, mucho. estabas explicando de que estaban estas personas haciendo estos espacios para escuchar rock, pero también para consumir LSD. Bueno, pues sí, solo es eso. O sea, básicamente bueno, regresando un poquito, las pruebas de ácido fueron para llevar el LSD a la mayor gente posible y esto tuvo un gran éxito. Entonces, los grupos de hippies fueron creciendo. Como fueron creciendo, se fueron generando estos lugares. Y estos lugares tomaron la fórmula de los pranksters de vivir el mundillo de los alucinógenos, que era con música fuerte, efectos de luces, focos, para hacer un viaje como mejor, como más placentero, como vivir la fiesta, básicamente. Bueno. Cuando empezaron a crecer estos grupos fue cuando ya se empezaron a notar algunos de las cosas que habían mencionado sobre los hippies. Creo que Avi mencionó un poco esta cosa de la espiritualidad, de cosas mágicas, cosas así. Pues más o menos por estos tiempos, cuando los grupos empezaron a ser más grandes, fue cuando se empezaban a hablar de estas características, como pues el consumo de drogas, de las alucinógenas, al menos, el escuchar rock, esparcir mensajes de amor, mentalidades con mentalidades de magia, cosas de astrología. Menciona pues todo esto que eran muy cosas de magia, astrología, cosas del tarot, cosas místicas, muy espirituales, que es lo que habían mencionado un poquito antes, creo. Creo que sí fue Abby la que lo mencionó primero. Pues con este mismo éxito que tiene toda esta forma de vivir, el gobierno en 1966, ¿okay? En Estados Unidos se prohíbe el consumo de drogas alucinógenas. Hemos estado hablando de la contracultura, de lo que ya está establecido, de normas muy extremas o muy fuertes. Pues cuando se empieza a ver este fenómeno cultural o contracultural que son los hippies, pues el gobierno decide prohibir los alucinógenos en 1966. Bueno, voy a regresar tantito antes de mencionar esto de Monterrey. Hasta aquí algo que quieran mencionar con esta prohibición del LSD. Avi. Solo como dato,
se salió un poquito de la lectura, pero tengo entendido que en estos años le siguieron una serie de medidas que tomó el gobierno estadounidense, como de reforzar la seguridad de las fronteras y el paso fronterizo, que yo había leído que alentaron y fueron un hecho importante para que se consolidara, para que se empezaran a consolidar tanto los cárteles como las formas de narcotráfico que conocemos hoy en el país. Porque, pues sí, o sea, se volvieron más fuertes las medidas de prohibición y de paso de la frontera en Estados Unidos, pero los gringos no querían pararle a la fiesta, entonces pues empezaron a ingeniar y a formar tanto cárteles como rutas y formas de paso de la droga para que no les faltara a los gringos. Ok. Antes, cuando en el apartado de alucinógenos, el autor dice que, bueno, es algo, una opinión personal, se nota que es personal, o sea, lo dice directamente, me parece, no lo dice textualmente, como lo voy a decir, pero dice algo así como que le parece urgente que se despenalice el consumo de las drogas. Y pues, bueno, me acordé un poquito por esto, porque si fue por estas fechas que se empezaron a crear estos grupos delictivos para pasar las drogas, tal vez, o sea, tiene algo que ver esta prohibición del consumo del LSD, porque antes era legal, antes se podía hacer, se podía consumir. Y cuando se prohíbe totalmente y coincide con esto, pues algo tiene que ver todo esto de las prohibiciones, normas muy estrictas y los efectos que pueden llegar a tener. No sé, me vino a la mente. ¿Algo que quieran decir? ¿Algo más? Ok, seguimos entonces con, bueno, digo, en 1966 fue la prohibición, pero como el movimiento de los hippies ya era muy grande, como que ya no se podía frenar en realidad. Y en 1967, en Monterrey, hubo un evento al que fueron más o menos, creo que eran 20,000 personas, 20,000 hippies que fueron a este evento, que fueron a escuchar bandas de Estados Unidos, bandas británicas, y se hizo una droga especial que se llamó el Monterrey Púrpura de Owsley, que era pues LSD, que fue para este evento especial. Y bueno, como ya había mencionado, había como dos corrientes de los hippies, una más fiestera, que es la que hizo todos estos eventos, y también estaban los que salieron con una mentalidad más como la de Lerey, que eran más tranquilos, que tenían cosas parecidas, obviamente, el consumo de drogas, ser espirituales y todo esto, pero su forma de expresarlo era distinta. Entonces, regresamos a este concepto de contracultura, porque, como digo, no hay que perderse de que el tema principal no son las drogas ni los hippies, sino la contracultura, y la contracultura que generan estos grupos. Y pues tuvo tanto éxito porque, en primero, el mensaje que mandaban, que expresaban, era de amor, todo paz, todo está bonito y todos tenemos que querernos. Lo que dice, hace el amor y no la guerra. Esta palabra viene porque pues todo esto vino en la época
de la guerra de Vietnam. Y estas personas fueron personas que se negaban a ir a batallar, se negaban a ir no solo por no querer ellos entrar en peligro, sino con este pensamiento en la cabeza de se necesita amor, no la guerra. Entonces, lo que se veía normalmente era que Estados Unidos era el bueno y Vietnam era el malo, y que era muy bonito ir a luchar por tu país. Sin embargo, estos grupos decían, no, yo no voy a ir. Ahí se ve otra vez pues esta contracultura, ir contra lo que está normalizado. Jacob quiere decir algo. Bueno, tienes en parte razón con la idea de hacer el amor y no la guerra, pero la idea de los hippies, de esto de la idea de no ir a una guerra, se debió a que, como ya les mencionaron antes, adaptaron lo que son partes de las creencias del budismo, del taoísmo, que es más el respeto a la vida misma. Pero hubo un problema, no sé si lo llegaste a mencionar, en que las comunas hippies llegaron a fracasar, dado que, en teoría, se veía chido, pero ya cuando lo pones a la práctica y te das cuenta que lo fundamentan en base a un cristianismo, empiezan a chocar ciertas cosas y ciertos dogmas con ellos mismos, con los cuales ya prácticamente, aunque nazca el chiste de que uno no es drogadicto, es precristiano, realmente ellos no pudieron asumir, no es asumir, es adoptar la ideología de que tenías que abandonar el sentido del yo, el sentido de la pertenencia, para poder sentir bien lo que era esta idea del amor, de la paz, de pertenecer uno con el todo. O sea, y otra cosita, y otro detallito, era que prácticamente en Estados Unidos, lo mencionaste, ya no se, tanto en México como en Estados Unidos, ya no se podía contener a la cantidad de hippies que había o a los consumidores de LSD, por lo que optaron en aislarlos en grupos pequeños y para evitar que se aumentaran los números, les hacían programas donde les regalaban jeringas y condones cada cierto tiempo. Así evitabas un cierto tipo de propagación y la ideología misma. Y ya creo que Ricardo va a decir algo. Sí, bueno, de entrada creo que este tema, Alexander, tiene mucho eco con lo que quieres hacer de la música. Por supuesto que esto que tú quieres trabajar es una evolución de todos estos procesos. No me refiero nada más a los movimientos hippies, sino a esto que está por encima, que tiene que ver con lo ideológico. Yo te mencionaba mucho esta parte religiosa, dogmática, de tabú, que está muy presente en general en la sociedad estadounidense, también en la nuestra, ¿no? Entonces, más que hablar, en lo personal, más que hablar de por qué fracasaron o no fracasaron estos movimientos, que en muchos casos, como lo dijo Abigail también, derivaron en cuestiones de otro tipo de forma de vivir la espiritualidad, ojo, no religión, bueno, algunos sí generaron sus sistemas religiosos, podrán ser criticables o no, pero que muchos evolucionaron a eso. Pero también si lo vemos también en el ámbito académico, y es gracias a estos movimientos que en el ámbito académico se pudieron tratar temáticas que antes estaban un poco vedadas, no muy trabajadas. El movimiento posmoderno no se puede pensar o no se puede entender sin esta influencia de estos movimientos, de estas experimentaciones, reflexiones. Entonces, en lo personal, más que hablar del fracaso o éxito de estos movimientos, y lo que que me parece que es evidente, esta parte espiritual, ¿no? Esta búsqueda de las personas o de cierto grupo de personas por una respuesta espiritual, y no espiritual en el sentido religioso propiamente dicho, sino en amplitud del concepto espiritual. Me parece que podemos ver más bien cómo están entremezclados muchos intereses humanos, como también intereses políticos e intereses comerciales, ¿no?
hoy en día, en un afán bastante políticamente correcto mío, sin afán de generar ningún tipo de polémica ni de respuesta negativa, es simplemente una opinión, ni siquiera académica, es una opinión personal. Pues sí me parece que hoy en día, por ejemplo, ha resurgido mucho de este movimiento hippie, sobre todo en cuanto a la moda, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a ciertas expresiones artístico-musicales. Y podemos ver que muchos otros planteamientos de estos movimientos están presentes y siguen presentes. No necesariamente desaparecieron o se perdieron, sino se adaptaron, se modificaron, se reconfiguraron, pero es indudable que mucho de estos estéticas, sobre todo en la parte estética visual, pues sí fueron retomados por las grandes marcas, por las grandes compañías, y se los apropiaron y lo distribuyeron de manera, pues eso, de manera comercial, ¿no? La ropa, la vestimenta, la música, los accesorios, que ojo, no quiero decir con esto que vuelvo a reiterar que este movimiento esté presente, por ejemplo, en ciertos movimientos indigenistas en México. Nada más es cuestión de ir a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ver que está presente todavía este movimiento o estas prácticas. Pues tan solo ir a San Cristóbal de las Casas, a algunas comunidades, y ver que están presentes. Existen todavía algunas comunas, están solo ir a Real de 14, y están presentes todavía varias de estas ideas. Pero también es nada más ir a Zara o ir a alguna de estas tiendas departamentales en donde veremos que se lo apropiaron, ¿no? Es más, hasta ahora estos fenómenos de apropiación de ciertas cadenas de ropa, de estas marcas gigantescas de ropa, que han empleado ciertos tipos de vestimenta autóctona o indígena, como le quieran llamar, ¿no? Prehispánica, bueno, ni siquiera es prehispánica, pero más tradicional, o muy asociado a los pueblos originarios, y que eso, pues, no forma parte de estas grandes marcas. No lo digo de una manera despectiva ni crítica, sino pues es la lógica del mercado. Así avanza las sociedades capitalistas, y ahí está, pues, ¿no? Lo que no podemos negar es que ahí está, que de cierta forma se mantiene estos movimientos, algunos de manera muy estética nada más, o nada más la parte estética, otros se adaptaron o se reconfiguraron a las condiciones que el contexto les impone, pero no tal cual no han desaparecido. Creo que algo comentó Abigail. No sé si lo quieras leer tú, Fer, o lo leo yo. ¿Qué? Algo que comentó Abigail en el grupo, en el chat. Pues, como quieras, ya lo leo yo. Dice, era una espiritualidad, qué pena el inglés, era una espiritualidad ready to go. Compra el paquete de yoga, astrología y meditación a mitad de precio sin tener que entender el trasfondo real. Sí, puede ser, sobre todo hoy en día es muy común hasta estos salones de spa y no sé qué rollos más, ¿no? Bueno, no lo digo yo, lo dicen varios, pero sí me convence esta idea. Todo lo que toca la industria capitalista lo pervierte o lo comercializa, pues, ¿no? Y pues lo vemos claramente en estos movimientos juveniles, la música, esta onda de la espiritualidad, la moda, los accesorios, etcétera, pues. Pero, pues, lo que no podemos es negarlo, pues, ¿no? O sea, creo que el peor error que podemos es negarlo, tratar de ocultarlo, como lo decía en otra clase, sino más bien, bueno, pues eso sucedió, está sucediendo, hay que tratar de entenderlo, explicarlo y ofrecer algunas respuestas de por qué está pasando
o por qué es que se transformó, cambió, se readaptó, tomó otro rumbo, etcétera. Ok. ¿Algo más que quieran decir? No, para ya es la última parte, para ya acabar. Pues, bueno, estas personas que se negaban a ir a la guerra, pues tenían pues un alcance bastante grande porque había muchas personas que compartían esta idea de que la guerra era mala y había muchas personas que consumían drogas también, igual que ellos. Sin embargo, empezaron a salir cosas feas o cosas de la parte mala de las drogas, al menos así lo dice en la lectura. Se mostró una cara oscura de toda esta psicodelia, que es que Charles Manson, una persona que era líder de un grupo, asesinó a Sharon Tate, o Tate, no sé cómo se pronuncia, Sharon Tate, y a otros amigos en Los Ángeles con una excusa de ser un ritual. Y pues dice que desde este punto todo este mundo fue en decadencia. Y hasta aquí es la exposición. Este es el último apartado de la parte de la lectura que me tocó o que elegí exponer. Sí, bueno, eso también tiene que ver como con toda esta onda de la criminalización a los jóvenes, pues, ¿no? Que ha estado presente, también lo vemos, ¿no? Por estas cuestiones autoritarias. Digo, no con esto estoy diciendo que lo que hizo Charles Manson sea justificable, por supuesto que no, pero que también tiene que ver otra vez con esta cuestión de los medios, cómo juegan los medios, con esta satanización al consumo de estas sustancias, a tratar de buscarle esta salida de que es un problema de salud. Por ejemplo, digo, no puedo meter las manos al fuego, pero no conozco un caso en un ritual wixárika en el que utilizando peyote, por ejemplo, hayan matado a alguien, pues, ¿no? O en un ritual con María Sabina en el que utilizando hongos hayan cometido un asesinato como este, ¿no? Más bien, muchas veces estas personas como Charles Manson o como algunos otros líderes de estas agrupaciones, pues más bien traen broncas emocionales, como nos lo está diciendo este recorrido José Agustín. Muchas de esta bandita, de esta gente, traía broncas, traía problemas, vivían en estados altamente represivos, altamente paternalistas, altamente restrictivos, etcétera. Entonces, pues claro, o sea, cuando empiezas a ver lo extraño, a criminalizar este tipo de acciones, de circunstancias, a verlos con esos ojos moralinos, pues claro que le vas a encontrar este lado. Es como cuando los españoles llegaron y vieron las civilizaciones prehispánicas y vieron sus rituales en su concepción y con sus paradigmas de pensamiento, dijeron eso es del diablo, eso es cosa de Satanás, ahí hay una cuestión diabólica y hay que salvar a estas almas pecadoras, pues cuando estaban haciendo sus rituales, pues no. ¿Por qué no genera este conflicto del uso de este tipo de sustancias, perdón, por ejemplo, como lo vuelvo a repetir, con los wixárikas o con ciertas comunidades en Oaxaca? Pues porque no las ven como drogas, ¿no? O sea, porque para ellos es parte de su ritual, es parte de su cosmovisión del mundo, no la están consumiendo todos los días en una pachanga, o no la utilizan nada más para experimentar o para evadir la realidad o para divertirse, sino tiene una función dentro de un ritual, pues, ¿no? Entonces, obviamente este tema es mucho más complejo. Lo que sí me parece que nos da gran recorrido, porque mañana
continuaremos, Saúl le tocará continuar con este recorrido por los años 50, 60, 70 de México y un poco su relación con el exterior, pues es ver cómo se va adaptando, transformando esta sociedad, pues este México, este país, este sector humano, este grupo humano al que a nosotros nos toca pertenecer, del que somos en algún o en menor o en mayor parte resultado, y que me parece que muchas cosas que están ahí vertidas, presentadas por este autor, todavía tienen resonancia, todavía tienen cierto eco, y me parece que son, sobre todo, pensando en ustedes, yo ya no soy un joven, pensando en eso, en las inquietudes de los jóvenes, en las inquietudes por la música, por la sexualidad, por el consumo de sustancias, por los cambios culturales, por la búsqueda de la identidad, y que luego a veces, como lo mencionábamos por ahí hace rato, de los cambios generacionales o de que cada generación tiene su crisis y su momento de crisis, pues sí, efectivamente vivimos una etapa en donde de repente se cuestiona mucho a los jóvenes, se les critica mucho a los movimientos juveniles contemporáneos, musicales, etcétera, pero se olvida que, pues esto, como nos diría en algún momento por ahí Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario, no revolucionario de agarrar las armas, sino de revolucionario en el sentido de revolucionarse, de cambiar, de estar inconformes con lo establecido, pues eso parece ser que es parte de nuestra naturaleza cuando somos jóvenes, pues, ¿no? Cuando estamos entre los 17, 18, 20, 21 años, que estamos experimentando, que estamos creciendo, que estamos buscando. No todos, otra vez no podemos generalizar. Hay personas pues, que no tienen esos conflictos, no tienen esos problemas o no se enfrentan a estas figuras de autoridad que a veces pues son representadas por el padre, por el padre autoritario, por la madre, según sea el caso, por la policía, por los directores, en la secundaria, ¿no? El prefecto, etcétera, la policía. Pues claro, hay a veces una excesiva presión sobre los jóvenes, vuelvo a decir, no es generalizar, que sobre todo en las sociedades altamente conservadoras o doble conservadoras o altamente morales o moralinas, mejor dicho, pues muchas veces generan este tipo de reacciones, digámoslo así, contestatarias de los jóvenes y que simplemente son reprimidas de esa forma, ¿no? Es un joven, es un rebelde sin causa, etcétera, cuando en muchas ocasiones pues lo que están exigiendo es ser escuchados, es tener un poco de libertad, es ser respetadas sus ideas y a pesar de que hemos avanzado un poco, pues todavía siguen estas formas o estas expresiones o estas prácticas altamente, vuelvo a decir, autoritarias. Quizás los métodos de represión hoy en día se han modificado un poco, pero a mí me parece que sobre los jóvenes, en general sobre la sociedad, pero sobre todo sobre los jóvenes, pues siguen existiendo varias prácticas autoritarias y represivas del Estado mexicano y en general, si no en todo el mundo, pero sí en muchas sociedades, porque están muy cercanas a estas posturas más, llamémosle tradicionalistas o conservadoras. Todavía nos quedan varios minutos y creo que hay varias cosas que podríamos decir. Como lo repito, yo creo que esta es una de las lecturas que yo espero que les genere sentido, además de que es una lectura sencilla. Entonces, pues ojalá alguien más se anime a participar, a decir qué les pareció, no les gustó, les pareció aburrida, no les pareció aburrida, está escrita de manera fácil. ¿Qué les parece esta lectura? Adelante, Beto. Hola, buenas tardes. Bueno, pues esta lectura a mí se me hizo bastante
sencilla, tiene un lenguaje muy cotidiano y es rápida de leer. Y bueno, no quise yo interrumpir a Luis mientras estaba hablando, pero yo algo que noté en el primer capítulo al menos es que un gran factor que esta nueva identidad que pues va con la contracultura es la moda. Y en los tres ejemplos que menciona, en los tres corrientes, menciona estas características de prendas que estaban relacionadas con estos grupos. Y se me hizo muy interesante que, o sea, como, bueno, Jessica, no sé si está por aquí, pero al menos en lo que me ha platicado de un proyecto que está haciendo, no es solo, pues, como para algunos dicen que es una prenda y ya, y que no representa nada, sino que realmente la moda es más que algo que te ayuda a protegerte, o es algo más que te, pues que va simplemente en tendencia, sino que es algo que te representa y, y es algo que te da identidad. Y bueno, pues este capítulo me gustó mucho, está bastante sencillo y me gusta mucho la forma de hablar de este autor, de escribir, perdón. Bien, gracias. Ahí contestó Jessica, identidad. No sé, Jessica, si quieres aportar algo más. No, creo que ya mis compañeros abordaron muy bien toda la lectura y pues como dijo Beto, concuerdo con él, fue una lectura muy fácil, muy, muy digerible y pues estaba recordando cuando lo habíamos leído, tratado el semestre, el semestre que estuvimos contigo y pues es todo. Pues eso, por lo fácil, por lo digerible, pues podríamos decir algo más, ¿no? A ver, Fer. Hola, ya que están diciendo de la forma de escribir de esta persona, quiero recordar un poquito lo que decía al inicio, ¿dónde está? Esto, que era parte de la literatura de la onda, que lo busqué un poquito y la literatura de la onda es básicamente un movimiento primero literario, después se pasó a a otras cosas, que, que justamente lo que buscaba era como ser un poquito transgresor con formas de expresarse diferentes, estaba en contra del PRI. Bueno, lo que encontré, lo que busqué es que las personas, los jóvenes que estaban en esta corriente decían que estaban en contra pues, del gobierno del PRI, no sé cómo Del lo decían. sistema, Ajá, general del sistema político sí, mexicano de la época, que bueno, en esa época estaba dominada por el PRI, ¿verdad? O sea, no se hacía nada, prácticamente todos los diputados eran del PRI, prácticamente todos los gobernadores eran del PRI, todos los presidentes, o sea, si a alguien no le queda claro que vivimos un autoritarismo y casi una dictadura con ese partido, pues creo que está mal de la cabeza, ¿no? O sea, era increíble la forma en la que vivíamos, ¿no? Pero sí, estaban en contra del sistema en general. Adelante, Fer. sí. Bueno, y pues como no lo podían expresar de las maneras convencionales, decidieron tomar su propia forma de expresión, que era como, pues, con palabras distintas, más libre, más acá, Un pues, lenguaje más. por eso. Ajá.
un lenguaje más juvenil, el caló, rescatar el caló popular, pero también las expresiones juveniles de la época. No me quiero adelantar porque mañana a Saúl le toca también algunas otras cosas que van a complementar eso, pero pues las expresiones, ¿no? Como el chido, como pues varias expresiones populares que utilizamos hoy en día, pues tienen que ver con esto. También dentro de esa misma literatura de la onda, podemos encontrar a otro escritor, Parménides García Saldaña, que se los recomiendo si les gusta. Claro, a lo mejor algunos de ustedes ya no se sientan tan identificados con ese movimiento juvenil de los años 60, 70, pero finalmente eran lo que pensaban los jóvenes más o menos de esa época, ¿no? La música, las drogas, el alcohol, el sexo, la protesta, pues eran temas que estaban, que no los trataban los grandes poetas mexicanos o los grandes escritores mexicanos, ¿no? Sobre todo esta crítica a Octavio Paz y su visión súper elitista de la cultura mexicana, ¿no? Y entre ellos, aparte de José Agustín, que pues tal cual no es un historiador, pero pues sí es un cronista, también les recomiendo otro libro, son dos, de él que se llama La Tragicomedia Mexicana, es un textito que muy sencillo, nos habla más o menos de esas décadas, los 40 a los 70 y luego creo que la otra de los 70 a los 90, de manera muy amena, muy sencilla, muy sin bronca, no clavada, no teórica, no filosófica o pseudofilosófica, sino pues, clara, sencilla, con un lenguaje bastante afable y amable con los lectores, pero también sus novelas. Y después, como dices, perdón, no se quedó nada más en la literatura, sino después, bueno, hubieron varias revistas, sobre todo de música, pero en donde también se hacía crítica al cine, y viene un movimiento a quienes nos gusta el cine, súper interesante, súper innovador, entre los 70s y los 80s, que también tiene un poco toda esta influencia, el movimiento de los ocheros, como les decían, o los super ocho, y también en la música con el famoso movimiento del rock rupestre. Entonces hay en la cultura y en la llamada contracultura este movimiento que intenta ir a contracorriente de estos grandes movimientos culturales, como les decía ayer también un poco, ¿no? Si la gente no puede ir a los grandes museos, pues bueno, les llevamos el arte o se organizan los colectivos. Es también un movimiento muy interesante el surgimiento de colectivos editoriales, musicales, poéticos, de teatro, etcétera. Llevar obras de teatro a los barrios, la música, sacarla de los grandes conservatorios o la misma, los libros o las editoriales, ¿no? Esos grandes libros de grandes editoriales con ediciones de pasta dura que nadie puede comprar, ¿no? Entonces se hacen los llamados pasquines, los fanzines, no sé si a ustedes les ha tocado leer, a mí todavía me tocó pues, 2, 3 revistas de esa época, Conecte, Banda Rockera, pero pues en la universidad donde yo estudiaba había un movimiento anarcopunk muy importante en esos años y en donde todavía mucho se movía en fanzines. Hoy pues bueno, a lo mejor ya no es tanto los fanzines o los pasquines, sino los blogs, ¿no? En donde pues muchos jóvenes están ahí vertiendo sus ideas, sus foros de discusión, estos espacios como el Tianguis del Chopo, como como el Foro Alicia, como el Rocotitlán, como bueno, otros foros por ahí, sobre todo en Ciudad de México, en Guadalajara, el Roxy, las vías, que eran espacios para eso. No sé si les estoy contando cosas que ni les interesen o que no las conozcan o que no les hagan ruido o que no las habían escuchado, y que obviamente hoy en día pues hay otro tipo de espacios para otro tipo de música, pero en su momento estos espacios, digamos, estas ideas de ir en contra de lo establecido, de ir en contra de esa alta cultura, ya ni siquiera hablar de cultura popular, ¿no? Porque tampoco hablaban de eso, del folk
o de esta música latinoamericanista, esta onda así como de la trova, etcétera, ¿no? Tampoco no encontraban tampoco en ese tipo de expresiones culturales los referentes que a esta generación o que a la generación pues les llamaba la atención. Y ojo, es interesante otro aspecto, que aunque bueno, también existió en Estados Unidos, en México, a nivel en Europa, en España, en Italia, se dieron muchos de estos movimientos. Por eso la música de punk, a quienes nos gusta el heavy metal y el punk, la antigua clásica o old school, como les dicen hoy en día, pues también está muy anclado primero a estos movimientos también, a los movimientos de obreros, a los movimientos campesinos, más obreros en Inglaterra, ¿no? El heavy metal clásico y la música de punk clásica surge un poco de estos movimientos. En Argentina, en una época en donde hay movimientos, ¿cuál movimientos? Hay una dictadura muy violenta. Recordemos una cosa, América Latina, a diferencia de México, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, sobre todo Chile, Argentina y Uruguay, bueno, también Bolivia, bueno, prácticamente toda América Latina, pero en general los casos más conocidos, Chile, Argentina, pues vivieron dictaduras militares muy violentas. O sea, nosotros vivimos una dictadura, hay que reconocerlo, sí fue una dictadura de Estado. O sea, no puede ser que durante 70 años solamente un partido ganara y que no se le pudiera decir absolutamente nada. Ni criticar, ni señalar, y que ninguno de esos políticos pagara por los crímenes que hicieron, porque sí hicieron crímenes, pero, digámoslo así, no vivimos dictaduras militares como la de Batista, como la de Videla, como la de Pinochet, pues, ¿no? Que hay que decirlo con sus palabras, son mucho más agresivas. De hecho, la dictadura que vivió México, la última dictadura que vivió México de una sola figura, pues es la de Porfirio Díaz, que aunque algunos historialocos de hoy en día o politólogos o ultraderechistas quieran pintarnos a Porfirio Díaz como un héroe, Porfirio Díaz fue un dictador y fue un asesino, pues, ¿no? Claro, sí, en su periodo se desarrollaron varias cosas, el campo, la industria, etcétera, pero a costa de ese desarrollo económico, regalárselo prácticamente a empresas extranjeras. En fin, pero en esos años 60, 70, 80, nosotros, o más bien, estos movimientos contraculturales nos hermanaron, y me refiero a nosotros como país, como sociedad, nos hermanaron con muchos de estos movimientos. Y uno en especial que a mí me gusta, bueno, porque me gusta su música, pero más que su música, lo que hacían, en Argentina hubo un colectivo que derivó en un grupo musical de punk rock, pero pues, bueno, ya después más rock, por así decirlo, que se llamaban Los Redonditos de Ricota, que era un grupo, no solamente, les digo, no solamente era una banda musical, sino organizaban pues en los barrios en Argentina. Si ustedes conocen un poco la historia argentina, sabrán que Buenos Aires es una gran ciudad que está dividida en muchos barrios, y en los barrios, o sea, no solamente hacían estos conciertos de rock o tocadas como se le decía en México, que hoy en día a cualquier presentación de un grupo se le dice tocada, pero bueno, la tocada tenía un concepto bastante interesante, sobre todo el fenómeno de los hoyos funky o de la música underground. Y estos grupos lo que hacían era que hacían estas presentaciones, pero también llevaban teatro, también llevaban algunas actividades artísticas y llevaban actividades educativas, sobre todo para las personas mayores o para los niños que no iban a la escuela. Entonces, más que generar un concepto musical o un grupo musical, estos colectivos en realidad iban a eso, a contracultura, a contrapelo, como nos lo dijo alguna vez Michel Foucault, ¿no? La historia contrapelo, iban en contra de lo que estaba establecido, y más en una Argentina de los años 70, 80, en donde la dictadura de Jorge Videla era feroz, pues no son pocos los casos, más bien son muchos los casos de gente desaparecida. Por eso el colectivo 10 de mayo de las mamás que buscan a sus hijos,
lamentables, varios hechos, ¿no? Y muchas veces las personas desaparecidas pues no eran personas adultas, eran estudiantes jóvenes y a veces hasta estudiantes de 15, 16 años. Y bueno, es un periodo bastante de efervescencia política, de mucha conciencia política a través de este tipo de manifestaciones o a través de este tipo de colectivos, a través de la música, a través de la pintura, a través de la literatura, que, digo, lo vuelvo a decir en el mismo tono de hace rato, no como una crítica malintencionada, pero me parece que sí, mucho de esta, digámoslo así, de este tipo de intenciones en estas manifestaciones artísticas, cuando pasaron al mainstream o cuando pasaron a las grandes empresas, a las grandes disqueras, o cuando esos conceptos fueron llevados a otros, con otras finalidades más comerciales, pues perdieron la fuerza que tenía estos discursos, ¿no? Pero así pasó, pues, ¿no? O sea, así se dio, porque pues en el ámbito macropolítico, por así decirlo, pues efectivamente sí se impuso un modelo económico, político, social, más afín a las políticas liberales, ¿no? Que bueno, eso creo que lo podemos seguirle rascando mañana con los siguientes 3 capítulos. No sé si hubiera ahí alguien más que quiera aportar algo más. Si les gustó esta lectura, no les gustó. Yo les pregunto esto porque luego para el siguiente semestre yo voy quitando y sacando lecturas. Adelante, Sergio. Bueno, quiero decir primero que me gustó la lectura. Creo que la forma de escribir del autor no solo es, pues, se suelta, es, pues, divertida, es entretenida de ir leyendo, sino que además de que pues, cumple con el objetivo que él mismo se propone al inicio, que es que todo el mundo pueda leerlo, sin importar círculos, estatus, ni nada así, pues es que es muy afín a lo que él está hablando de contraculturas, pues va a hablar con el lenguaje de no solo de la contracultura, sino también de la cultura de México, y a referirse a ellos pues por los nombres con los que se les nombraban en la calle o lo que se escuchaba en su momento, pues les va a decir así, no tanto bombo y platillo o tanto tecnicismo académico. Y bueno, tal vez quería nada más decir que no sé si sea o un poco redundante o ya será más relevante para la siguiente ocasión. Esta cuestión social, ya no de identidad de una contracultura, sino de identidad de una cultura más abierta, más mainstream, puedo decirle, porque a mí me marcó, se me quedó grabado que mientras lo estaba leyendo hablaban sobre cómo pues estaban los existencialistas a leer, a escuchar jazz. En una parte él dice, el autor, que pues llegó un momento en México donde a cualquier muchacho raro le decían existencialista. Ya no era que si te estabas de acuerdo con esta ideología o si ibas a este tipo de lugares, era simplemente pues que no encajabas con los demás y te decían así. Y creo que después lo vamos a ver que pues creo que un poco lo mismo sucede con el punk. Ya no es tanto que asistes o no a estos eventos o estás en su ideología o no, sino que pues te comportas raro o medio eres rebelde, ya sea que los escuches o no, y ya te dicen punk por la calle. También pues es interesante eso, que aún, o sea, siendo contraculturas y yendo en contra de todos, aún así llegaron a un estatus pues, de reconocimiento, a nivel no solo global, sino a nivel de la historia, que lo podemos reconocer fácilmente. Eso era todo lo que quería comentar de aquí. Muy bien, sí, interesante tu planteamiento. Pues bueno, ya se nos viene la hora. Pues mañana continuamos con esta lectura, con los otros temas que siguen, y creo que podremos seguir comentando de estas ideas. Y pues bueno, nada, que tengan buena tarde y nos vemos mañana, que descansen.
Ánimo, hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias, buena tarde.